Vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene a su lado alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, puede usted compartirlo, por favor. 21:12. Leamos entonces la palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. En la lectura anterior, hermano y hermana, hablábamos, hermano, de ya la etapa final en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando, afirmando su rostro, hermano, en fila hacia Jerusalén, donde, hermano, a través de su vida misma se siguen cumpliendo esas profecías que de él, hermano, se hablaban en el Antiguo Testamento. Y como leíamos, hermano, acerca de la entrada de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Israel, tal como la profecía en Zacarías, el profeta, lo decía, hermano, que a la hija de Sión, o sea, a los habitantes de Israel, que su rey vendría sentado en un pollino, hijo de asna, de animal de carga. Y que ellos, hermano, pues realmente en Jerusalén el Señor no era conocido, y ellos preguntaban quién era. Que los mismos galileos, la multitud de galileos que le seguían, ellos daban la respuesta y decían: bueno, este es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Por supuesto que, hermano, al decir eso ellos, hermano, creaba la controversia, porque a los galileos eran a las personas que menos querían, porque eran pobres. Pero el Señor llega, hermano, y mencionábamos que lo que el Señor hacía de entrar, o lo que se llamaba la entrada triunfal, era, hermano, una profecía que se cumplía, pero al mismo tiempo, hermano, el Señor estaba mostrando a los reyes lo que realmente como tales eran llamados a hacer, o sea, misericordia, justicia y a ser humildes con el pueblo. Pero ellos no lo entendieron, mucho menos los reyes, ¿verdad? O sea, mucho menos los reyes. Si no lo entendía el pueblo, que era pobre, ¿cómo lo iba a entender, hermano, aquellos que estaban en poder? Y algunos dicen por ahí que lo que el Señor hizo fue una parodia de entrada triunfal, ¿verdad? Una parodia es, hermano, es un acto que se imita de algo que alguien ya ha hecho, pero en tono de burla. Entonces muchos dicen que el Señor lo que hizo fue una parodia para burlarse de los reyes, pero no, el Señor no anda con esas cosas. Pero sí el Señor, hermano, en cada acto de su vida, que es una enseñanza para nosotros, el Señor estaba, hermano, diciendo muchas cosas que el pueblo, hermano, no entendía, y que muchas de ellas estaban escritas. Por eso, como ahí dice, ¿verdad? En la porción que leímos, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de que el Mesías habría de entrar en Jerusalén sentado como un rey, porque los reyes en Israel, hermano, los burros los ocupaban para eso, para cuando iban a ser coronados, los sentaban sobre un burro y así los llevaban hasta coronarlos. Pero para que podamos entender, hermano, ya sabemos lo que el Señor hizo y lo que va a hacer, hermano. Que el Señor dice claramente, la porción que leímos, hermano, dice que entró Jesús en el templo de Dios. Ahora ya sabemos que entra, que tira las mesas, que los echa tanto a los que vendían como a los que compraban, a los que cambiaban moneda, porque, hermano, se había, hermano, trastornado completamente el propósito de lo que es la casa de Dios, de lo que era en ese entonces el templo de Dios. Entonces, para que nosotros entendamos, hermano, por qué el Señor lo hace, es importante, hermano,
traer un poquito, hermano, de historia y podamos entender. Lo que sucede es esto, de que la razón por la que el Señor, hermano, entra al templo, de hecho es una profecía, o sea, también es una profecía, pero la razón por la que Él entra al templo era porque, hermano, era una modalidad, por así decirlo, hermano, no un formulismo, pero era una modalidad, era una costumbre que cuando los reyes que habían salido a pelear, a conquistar y regresaban triunfantes, traían el botín, los esclavos y todo lo que traían, todo el desfile de la entrada triunfal, hermano, todos ellos terminaban en el templo de las ciudades. Entonces, una ciudad que no poseía un templo donde adorar a Dios o a cualquier Dios, era una ciudad que no estaba establecida por completo, no se reconocía como una ciudad establecida por completo. ¿Por qué? Porque los reyes eran confirmados en los templos. Eran confirmados en los templos. Entonces, hermano, lo que sucede es que ellos llegaban al templo y ahí adoraban a sus dioses, a darles gracias por haberles dado la victoria. Entonces, hermano, si usted se recuerda cómo es que Israel, hermano, logra el ser una nación, no fue fácil, porque cuando Israel sale de Egipto, hermano, y sucede todo lo que sucede, ¿verdad? Que anduvieron vagando en el desierto por 40 años por sus rebeliones, pero que al fin, hermano, Dios los mete en la tierra prometida en Canaán. Dios los advierte y les dice: miren, les voy a dar a poseer la tierra de los cananeos. Aunque al decir cananeos, el Señor se refería a todos los habitantes de esa tierra, que era una tierra, hermano, muy productiva, al punto que el Señor dice: es una tierra que produce leche y miel. Eso era un sinónimo de productividad, de bendición. Pero le dice el Señor: cuando ustedes lleguen a esa tierra, ustedes tienen que hacer lo que yo digo y cumplir mi palabra. No tienen ustedes que adorar a los dioses de las naciones y no tienen que emparentar con los hijos de las naciones paganas, porque ustedes son mi pueblo santo, y yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo ser su Dios. Entonces yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes me van a adorar a mí. Y entonces viene Dios, hermano, y los va poco a poco enseñando. Erige al principio lo que se llamó el tabernáculo de reunión, que era donde, hermano, descendía la presencia de Dios, y a donde, hermano, Moisés entraba para hablar con Dios. Posteriormente, cuando muere Moisés, se establecen, hermano, los sacerdotes, que necesariamente tenían que ser, hermano, de la tribu de Leví. Entonces, hermano, comienza el pueblo a tener un conocimiento de cómo, hermano, entrar en comunión con Dios. Por eso se llamaba el tabernáculo de reunión, porque ahí se reunía el pueblo y Dios. Ahí se reunía. Pero cuando muere, hermano, Josué, que es el sucesor de Moisés, y el pueblo queda sin ningún dirigente espiritual, entonces dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien quería. Cada quien hacía lo que quería, porque no había Dios, no tenían rey. Entonces viene el pueblo de Dios, comienza a levantar jueces, y a través de estos jueces, hermano, el pueblo de Israel tuvo altibajos, porque era un pueblo, siempre fue un pueblo, hermano, rebelde. Entonces a veces estaban bien con Dios, a veces estaban mal. Cuando estaban mal con Dios, caían en manos de sus enemigos, clamaban a Dios, Dios los libraba. Entonces estaban bien, pero volvían a desobedecer a Dios, caían en manos de sus enemigos, los destruían, se acordaban de Dios, lo clamaban, Dios los oía, así, unos altibajos. Al punto que, hermano, Israel dice: hermano, pide rey. Pide rey. Entonces dijeron a Samuel: Samuel, queremos tener un rey como todas las naciones. Entonces Samuel va con Dios y dice: Dios,
tu pueblo está pidiendo rey. Entonces le dice Dios a Samuel: no te preocupes, Daniel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, pero les voy a poner rey. Diles que les voy a poner rey. Y les pone rey, les pone a Saúl. Pero después que les ha puesto el rey, fíjese, después que les ha puesto el rey, viene Dios y le dice a Samuel: bueno, ya tienen rey, ¿verdad? Ahora diles lo que el rey va a hacer con ellos. Diles que les va a cobrar impuestos. Diles que los va a hacer trabajar a la fuerza. Diles que va a tomar de sus hijos para meterlos al ejército. Diles que va a tomar de sus hijas para ser las doncellas en los palacios. Hermano, o sea, el rey se va a enriquecer a costa de ellos. Diles eso. Y viene Samuel y se lo dice. Dice a Dios que esto y esto va a ser el rey que ustedes han escogido. Y dijeron ellos: no nos importa, queremos rey que pelee por nosotros las guerras. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, hermano, la historia de Saúl fue corta, hermano, y Dios pone a David como rey. Pone a David como rey. Entonces David en su corazón, hermano, siente el deseo de levantarle casa a Dios. Entonces David dice: bueno, las naciones paganas tienen sus templos para sus dioses y nosotros no tenemos casa para Dios. Le vamos a hacer una casa a Dios, dijo David. Le voy a hacer una casa a Dios, dijo David. Pero entonces, como era un hombre de guerra, David, entonces Dios le dijo: no, has derramado mucha sangre, mejor vamos a hacer una cosa. Un hijo tuyo me va a construir un templo muy hermoso. Promesa. Entonces David dice: está bien, Dios, está bien, yo no. Entonces, cuando ya David, hermano, llega anciano y va a morir, entonces, hermano, usted conoce la historia de Salomón, cómo es de Salomón, pero Dios le pone en el corazón a David de que su sucesor sea Salomón. Aunque Salomón no era el primogénito, era otro, Adonías. Sin embargo, Dios dice Salomón. Entonces, la misma palabra Salomón o el mismo nombre Salomón quiere decir hijo de paz. Porque Dios le dijo a David: mira, cuando tú mueras, mi promesa es que yo voy a cuidar a mi pueblo y tu hijo que te suceda será un reino bendecido y en sus tiempos, por amor a ti, van a tener paz. Entonces muere, hermano, David, y comienza Dios a bendecir a Salomón con sabiduría, con riquezas, hermano. Y es cuando, hermano, Salomón dice: voy a hacer un templo, una casa a Dios. Y entonces agarra del tesoro del pueblo, hermano, agarra gente del pueblo para levantar, hermano, una casa, un templo precioso para Dios, con madera extranjera, hermano, al punto que dice, hermano, que el rey de Tiro, hermano, enviaba embarcaciones enteras de madera de sándalo y de la mejor madera para que se erigiera la casa de Dios, al punto de que Fabio Josefo lo cuenta y dice de que Salomón llegó a endeudarse tanto con el rey de Tiro que tuvo que pagarle con 10 ciudades de ahí, hermano, de las que ellos habían conquistado, que le pertenecía al pueblo, por supuesto, ¿verdad? Pero con eso pagó Salomón, aunque era millonario. La cosa es de que, hermano, se erige el templo de Dios, un templo muy hermoso. Y ahí, pero fíjese, lo que le quiero decir es esto, de que cuando David muere, pone de rey a Salomón y se hace la ceremonia y todo, pero no había templo. Sin embargo, hermano, encontraban siempre un lugar donde adorar y entonces ahí ponen de rey. Pero cuando Salomón levanta el templo, él hace la oración y él dice: Señor, te doy gracias, y lo alaba. Te alabo, te bendigo por tu poder, por tu misericordia que prometiste a mi padre. Señor, te alabo porque hoy tú estás cumpliendo tu palabra, que en tu trono se sentaría un hijo de David, la cual hoy tú estás cumpliendo. Pero Salomón dice hoy, pero Salomón ya había sido puesto rey hacía días, años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que los reinados, como le digo, se confirmaban en los templos. Entonces, por así decirlo, Salomón, hermano, años después de estar gobernando, se confirma como rey, pero ya estando en el templo de Dios. Entonces viene y es ahí donde agarran la costumbre, hermano, los israelitas, de que todo rey que se establecía, hermano,
se confirmaba en el templo. Porque en ese entonces, como hermano, el pueblo de Israel especialmente fue un pueblo creado para no tener rey, sino un pueblo creado para ser gobernado por Dios. O sea, Dios le dijo: ustedes no van a tener rey, yo voy a ser su rey. Ustedes no van a ser diferentes de todas las naciones, yo los voy a gobernar a ustedes. Por eso es que cuando Samuel viene y le dice a Dios: mira, me están pidiendo rey, por eso el Señor le dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque yo era el rey que tenía que gobernar por ellos, y ellos no me quieren a mí, ellos quieren un hombre de la tierra, se los vamos a dar. Pero entonces, hermano, usted conoce la historia del pueblo de Israel. Igual, le dan la espalda a Dios, el templo que Salomón construye es destruido, los llevan cautivos a Babilonia, los hacen pedazos, se quedan sin templo. Entonces, en los 400 años que hay entre el último de los profetas, Malaquías, y el primero de los profetas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hay un espacio de 400 años. En esos 400 años, hermanos, se forman el grupo judaizante llamado, hermano, los macabeos, que vinieron a ser los fariseos. Entonces, en esa época ellos logran erradicar la idolatría y logran, hermano, hacer una casa pequeña, un templo para Dios. Entonces ya tenían templo. Entonces, cuando aparece ya Juan el Bautista, ya los judíos tenían un templo pequeño, pero lo tenían. Pero lo que sucede, hermano, es que, hermano, Israel, hermano, siempre fue legislado por Dios a través de los jueces, de los reyes, algunos de los profetas. Entonces, siempre, hermano, el pueblo de Dios fue gobernado por la parte religiosa. Entonces, la parte religiosa es la que, hermano, controlaba, ya dijimos, no solamente lo espiritual, sino lo político y lo económico. O sea, como que digamos, somos un pueblo. Entonces, la iglesia controlaría de usted lo que usted gana, sus taxis, todo. Y usted tendría que dárselo a la iglesia, todo. Entonces, era realmente, hermano, era un beneficio grande, porque de todo eso que el pueblo daba era para el mantenimiento y sostenimiento del templo y de los levitas, los sacerdotes. Así Dios lo había ordenado. Pero como ya dijimos, hermano, al crearse el grupo de los fariseos, los saduceos, los herodianos, hermano, entonces, hermano, ya se fue haciendo a un lado la palabra de Dios y se fueron creando leyes que les convenían a ellos más que todo materialmente. Entonces, para ellos, hermano, el ser dirigentes, escribas, intérpretes de la ley, ancianos, fariseos, lo que fuera, hermano, era realmente, hermano, como decimos, el componerse económicamente. Porque el pueblo, como era un pueblo que creía en Dios, creía en las bendiciones de Dios, creían en los sacerdotes, que ellos intermediaban entre el pueblo y Dios, entre ellos y Dios. Entonces ellos sabían que Dios había dejado a los sacerdotes para orar por el pueblo, para que fueran bendecidos. Entonces el pueblo creía firmemente en eso. Entonces el pueblo, aunque era oprimido, el pueblo aceptaba eso, porque de esa manera recibían la bendición de Dios, aunque eran oprimidos. No era correcto lo que estaban haciendo, pero el pueblo en cierta manera lo aceptaba porque no tenía otra salida. Entonces ahora aparece el Señor. Entonces aparece el Señor, y el Señor al afirmar su rostro para ir a Jerusalén, ya lo dijimos, es como si el Señor, hermano, dijera: voy a ir a meterme a la cueva del león. Fíjense. O sea, el Señor y los discípulos, ya lo dijimos, sabían perfectamente que el Señor iba a morir. La mayoría del gentío que seguía al Señor no sabían que el Señor venía a Jerusalén a morir. Ellos creían que el Señor venía a tomar el reino. Ellos pensaban eso. Porque ya dijimos, la palabra Hosana no solamente quiere decir glorias a Dios, sino quiere decir sálvanos ya.
Entonces, en cierta manera, hermano, en el sentido que se decía la palabra era: sálvanos ya del yugo de los romanos. Entonces ellos pensaban que el Señor iba ya para matar a Herodes y entonces sentarse en el trono y librarse del trono de los romanos. Pero el Señor no iba a eso. Sin embargo, hermano, cuando el Señor llega a Jerusalén, el Señor se dirige al templo, que era donde se confirmaba el reinado. Llega al templo, de las pompas y todo, hermano, que en Israel no lo conocían y preguntaron quién era. Entonces a ese desconocido que la gente venía diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Entonces ese mismo, hermano, se dirige al templo de los judíos, o sea, a la casa de ellos. O sea, donde ellos guardaban su tesoro. Mira, hermano, aunque Israel era pobre, pero como Israel se componía de gente que estaba en la dispersión, había muchos judíos de fuera de Jerusalén que, hermano, llegaban a adorar a Jerusalén. Y se dice que cuando eran las fiestas grandes llegaban cerca de 2 millones de judíos. Entonces hágale el número: 2 millones de judíos trayendo sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas voluntarias y las ofrendas obligatorias que ellos les habían puesto al pueblo. Entonces se dice que, hermano, que un israelita común, hermano, daba a los dirigentes israelitas la cuarta parte de su sueldo, o sea, el 40% de su sueldo. O sea, casi la mitad la daban a los gobernantes religiosos, porque no tenían otra salida. Pero era injusto lo que estaban haciendo. Estaban oprimiendo al pobre, estaban oprimiendo a la viuda, estaban oprimiendo al extranjero. Porque ellos decían: bueno, si es extranjero no importa, si vive en Jerusalén tiene que pagar los impuestos también, porque el César, ese no hace excepción, nos cobra lo mismo. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, también que cuando los romanos se establecen, así fue la manera que los romanos se establecen como reino, como imperio. Ellos establecen un rey sobre los israelitas, un rey forzado. Entonces ellos ponen a la familia de los Herodes por rey en Jerusalén. Y aunque los Herodes, hermano, eran mitad judíos y mitad gentiles, pero la gente no los quería porque estaban aliados con el imperio romano. Pero se los ponen. Dice: este va a ser su rey que los va a gobernar y ustedes le van a pagar los impuestos a este rey que nosotros les hemos puesto, y se acabó. Una cosa: nosotros no nos vamos a meter con ustedes con tal de que ustedes sean fieles en sus impuestos. Entonces, hermano, el imperio romano tenía esa política: no nos metamos con ellos, pero que paguen los impuestos y no hay problema. Entonces era un país dentro de un imperio, Israel. Entonces ahora, como eran los israelitas, los dirigentes, los que, hermano, manejaban todo, las ofrendas, los diezmos, los impuestos, entonces, hermano, eso era, nadie sabía, hermano, qué tanto dinero los dirigentes manejaban. Pero era tanta la influencia que tenían que un rey llamado Agripa, hermano, quiso ver, hermano, porque el templo estaba hecho de una manera, pero construyó una torre para desde la torre ver hacia el templo y poder controlar de las ofrendas que entraban y salían. ¿Cuánta gente entraba para dejar su ofrenda? Entonces vinieron los judíos y entonces, al darse cuenta que el rey había hecho eso, crean en un muro alrededor del templo mucho más alto que la torre. Entonces viene este Agripa, va y se queja con el César y le dice: mire, los judíos a saber qué se traen, pero ahí hay tanto dinero y no quieren que sepamos cuánto hay. Y entonces yo hice una torre para verlos y me pusieron un muro más alto. Y entonces los judíos van también y se quejan con el César y le dicen: este rey lo que quiere es espiarnos, lo que para nosotros es algo sagrado para Dios. Y acuérdense, ustedes han dicho que no se van a meter con nosotros y nosotros no hay problema. Entonces viene el César y le dice al rey Agripa: aleja, destruye la torre porque está mal lo que estás haciendo. Pero era porque era mucho dinero el que se movía. Entonces, imagínense, ese era, hermano, tesoro de ellos, que ellos lo gobernaban y a nadie le daban cuenta. Entonces, que ahora, hermano, venga el Señor
y entre a la casa de ellos, ahí donde ellos mandan, donde ellos tenían el dinero, donde ellos decían qué hay que hacer, donde ellos ponían el orden, donde poner las mesas, donde tienen que ponerse los mercaderes, donde ellos aprobaban las ovejas que estaban sin tacha y sin mancha, porque era un negocio, hermano, tremendo. O sea, rentaban los espacios a los cambistas, a los vendedores, porque ahí se vendía harina, se vendía aceite, se vendían ovejas, se vendía todo lo que se ocupaba en el templo, ahí lo vendían, pero ahí ya se lo revendían a la gente, y toda la ganancia de eso venía a parar a los dirigentes. Entonces ahora viene el Señor, hermano, y va y se mete a la casa de ellos. Ahora fíjese, ¿por qué se mete el Señor? ¿Por qué se mete? Porque pareciera ser que el Señor, según las películas y la tradición, dice que el Señor entró para sacar a los malos, ¿verdad? Pero aquí dice que sacó a los que vendían y también a los que compraban. O sea, sacó a los opresores, a los estafadores, como a los oprimidos y a los estafados. Sacó al que, hermano, cambiaba, hermano, miles de dracmas o qué sé yo, hermano, hasta el que vendía unas 5 palomitas ahí para las ofrendas. A todos los sacó. Pero fíjese, ahora tiene algo de historia. O sea, el que el Señor haga eso tiene que ver con la historia, con la profecía. Que ya Dios les había hablado a ellos que lo que Dios quiere es que ellos hicieran misericordia, justicia, y que fueran humildes y que no oprimieran. Mira, al punto, hermano, que en el templo, en la casa de Dios, hasta se habían matado gentes. Es como que si aquí, ¿verdad? Hermano, aquí pasara de todo y que hasta muertos hubieran aquí, ¿verdad? Y la semana pasada, hermano, pues ya vieron el buchinche que hubo, hermano, que se murió el hermano porque mató a la hermana, pero no se preocupe, todo está bien. Eso es lo que pasaba. Entonces viene Dios y ya había hablado con ellos. Y si usted va conmigo en Jeremías 7, rapidito, vamos ahí porque el tiempo nos avanza. Jeremías 7. El Señor ya les había hablado a ellos acerca de esto, pero ellos no entendieron. 7, Jeremías. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, o sea, al templo, a la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esta cueva de ladrones es cueva de ladrones, dice, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, ve, hermano, que ya el Señor les había hablado y les dice: ¿es esta casa donde se adora mi nombre una cueva de ladrones? O sea, es la pregunta, ¿verdad? Donde se invoca mi nombre es un lugar de opresión, un lugar donde se le roba al pobre lo que casi no tiene, donde se oprime a la viuda, donde se cometen asesinatos contra el inocente y no dice nada. ¿Es posible que la gente que adora en este lugar siga haciendo el mal, adulterando, fornicando, mintiendo, robando, y todavía digan: Dios los libra? ¿Será eso? Dice Dios. ¿Ve?
O sea, esa pregunta Dios siempre se la ha hecho a su pueblo. ¿Cómo es posible que digamos que venimos a adorar a Dios al lugar donde la presencia de Dios desciende, mientras que nosotros vivimos, hermano, desenmascaradamente o descaradamente una vida mal? Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que Dios está contento cuando mentimos? ¿Cuando adulteramos? ¿Cuando fornicamos? ¿Cuando oprimimos al pobre? ¿Cuando hacemos injusticia? ¿Cuando mentimos? ¿Cuando somos hipócritas? ¿Cuando odiamos? ¿Cuando tenemos sed de venganza? ¿Cuando mostramos una cara que no es la que debe de ser? ¿Hipócritas? ¿Usted cree que Dios está contento con su pueblo, hermano, hermana? ¿Ah? No, entonces como Él no está contento y pasan los años y los meses y los siglos y el pueblo no cambia, entonces manda a Jeremías, ¿verdad? Jeremías, párate a la puerta del templo y di estas palabras para que entiendan. Y las dijo. Y lo que hicieron con Jeremías fue matarlo. Y entonces viene Dios y dice, entonces, dijo Dios, les voy a mandar a mi hijo. Les voy a mandar a mi hijo a decirle las mismas palabras. Por eso, mire, por ahí por el capítulo 22, 23, el Señor les va a decir hasta dónde van a ir a parar. Así que trate de no faltar, porque ahí se va a poner bueno. Pero para empezar, ¿por qué entra al templo? Porque el templo de Dios, la casa de Dios, ahí dice, entró el Señor Jesús en la casa de Dios, entró al templo de Dios, al templo donde desciende la presencia de Dios. Donde el mismo Salomón dijo, Señor, aquí descenderá tu presencia. Aquí tú oirás las palabras de tu pueblo cuando a ti clamare. Aquí tú bendecirás tu pueblo. Ese lugar, ahí ese lugar, hermano, lo habían hecho cueva de ladrones. ¿Ve? Entonces el Señor dice, este pueblo no ha cambiado. Ahora a ver si viendo a Dios reaccionan. Y entra el Señor y echó fuera a todos, a los que vendían y a los que compraban en el templo, y les volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Usted se imagina, hermano, el montón de palomas volando, y las ovejitas, hermano, y las cabras, y los bueyes, hermano, y los otros bueyes que vendían, cambiaban dinero, hermano, ahí estaban. Y Dios ahí, para hacerlos entender que la casa de Dios se llamaría casa de oración. Por eso es que no tiene sentido que vengamos a la casa de Dios a dormir. No tiene sentido que vengamos a la casa de Dios a respirar amenazas de muerte, a maquinar en nuestra mente y corazón, y cómo me lo voy a desquitar con aquel, con aquella. Es que esto no se va a quedar así. No, es que soy cristiano, sí, manso, pero no menso. No, y esto no se va a quedar así. ¿Será posible, hermano, que Dios está contento con nosotros cuando venimos a la casa de Él, hermano, y todavía abrigamos, hermano, cosas malas en el corazón? Que si Dios nos abriera el corazón, nos hiciera una operación a corazón abierto, saldrían sapos, culebras y no sé qué más, cochinadas, hermano. ¿Se recuerdan en los libritos de primaria que leíamos nosotros? La niña buena y la niña mala. Entonces cuando la niña mala hablaba, sapos y culebras le salían, ¿verdad? Así, si Dios nos abriese el corazón y viera lo que hay en nosotros, como dijo el profeta Isaías, desde la coronilla, con pelo y sin pelo, hasta la punta de sus dedos, son una llaga podrida. Lo único que hay dice hediondez y pudrición. Fíjense. Mire, si por naturaleza
el cuerpo a los 3 días ya huele mal. Por naturaleza. Se comienza a descomponer. Y todo comienza a heder a eso, a pudrición y a hediondez. Agréguele a eso, hermano, todo lo malo, las acciones malas, los deseos malos. Yo cuando veo muchachas bonitas ahí, y ahí las veo que como son trenes, ¿verdad? Yo digo, por fuera se ven bonitas, ni tan bonitas, pero digo, y por dentro cómo apestarán, digo yo. Y también salen las fotos ahí en YouTube, salen con una cerveza, la muy macha, ¿verdad? Que la pasamos bien el fin de semana. No, ni sé cómo llegué a mi casa de borracha, pero estuvimos bien chévere. Yo, si las abrieran, cómo apestaran, digo yo. Y ahora, hermano, es maldad en el corazón, que no les importaba matar, destruir, robarle a la viuda, al huérfano, al pobre, que no les importaba oprimir al extranjero, no les importaba. Lo que a ellos les importaba es ellos recoger su dinero. Entonces viene el Señor y dice: esta es la casa de los ladrones, entonces se me salen de aquí porque esta es mi casa, dijo Dios. Imagínense, hermano, les dijo a ellos: sálganse porque esta es mi casa. ¿Usted cree que se iban a quedar con las manos cruzadas? Ni 4 días duró el Señor en Jerusalén, hermano. Ni 4 días. Porque ya, hermano, en menos de 4 días ya lo estaban crucificando. Porque no entendieron el tiempo, dijo el Señor, de su visitación. No entendieron el momento en que Dios dijo: voy a ir a este pueblo, le voy a hacer misericordia, y de tanto que los amo, que me voy a hacer un hombre y me voy a presentar a ellos. Porque eso dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, mandaré a mi hijo, tal vez tendrán temor de él. Lo mataron también. Lo mataron. Dios se presenta a nosotros, hermano, y nos dice: este templo es casa de Dios. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo y morada de Dios. ¿Sí o no? Eso dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu, nuestro cuerpo. Entonces dice el Señor: el que destruyere este templo, Dios lo destruirá a él también. Entonces, hermano, para nuestra información, no somos nuestros. Muy equivocadamente dicen y hablan los que dicen: mi vida es muy mi vida y a nadie le importa lo que yo hago. Momento gusano, momento gusana. Eso es lo que dice Dios. Un gusano es el hombre, dice Dios. Momento gusanito, momento gusana de la tierra. Tu vida, tu cuerpo es de Dios. Y no podemos decir: yo hago con mi cuerpo lo que quiera, porque no es de nosotros. Es prestado este carapacho. Es prestado. Así dice el himno en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Es fácil tergiversar las palabras de Dios. Es fácil quitar un punto, un acento aquí o allá, y al final la frase suena tan distinta que no tiene nada que ver con el original, porque le cambiamos cuando nos conviene, porque quitamos el acento donde no nos conviene, porque le quitamos el punto donde no nos conviene parar, porque le quitamos la coma donde no queremos hacer pausa, porque, hermano, no nos importa lo que Dios dice, y entonces nos hace fácil. Y por eso dice: pensando yo en nuestro mundo, pienso que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio fue un préstamo que Dios nos dio, cuando nos dio vida con el aire, luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego, nos dio el agua, el valle y la montaña, y el canto de la voz para adorarle. Y nos hizo como niños. Nos dio cierta dosis de cariño.
nos dio juguetes de valor. Pero eso es lo que somos. Le cambiamos a Dios sus palabras cuando nos conviene. Yo pienso que, a mi modo de pensar, yo digo que, yo no creo que Dios me castigue. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo amo. Mentira, Dios no sabe nada. Bueno, sí lo sabe todo. Y sabe que ni le adoramos, ni somos de Él, ni somos para Él. Él lo sabe que no. Porque no le hacemos caso a sus palabras. Y hemos hecho de lo sublime, hermano, hemos hecho, hermano, una execración. De lo sublime de Dios, hermano, hemos hecho una blasfemia. Y dijeron, es la casa de Dios, es el templo de Dios, es el tabernáculo de reunión donde Dios se reúne con su pueblo. Dijeron, metan cabras, hay que vender cabras. Metan ovejas, hay que vender ovejas. A tanto el espacio para vender ovejas. Harina, todo, palomas y todo, métalo, hay que venderlo. Los cambistas, hay que subirle a ese cambio de moneda, súbale. Necesitamos dinero, dinero, dinero. Ya no les importaba, hermano, la comunión con Dios y su pueblo. Lo que les importaba era su dinero. Su dinero. Su interés. Se importaban ellos. La filosofía del asadón de muchos. Primero yo, después yo, tercero yo y por último yo. Y si sobra, para mí también. Puros asadones, solo para él. Para mí, para mí, para mí. ¿Y por qué no me dan? ¿Y por qué yo? Yo merezco, yo necesito. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me? Ayúdenme, compréndanme, entiéndanme, sepan que así es mi carácter, acéptenme como soy de bravo. No se trata de eso. Se trata de humillarse, de eso se trata, de hacer misericordia, de hacer justicia. Eso es lo que Dios quiere. Por eso él entró manso. ¿Qué dice? Dice, tu rey viene manso y humilde. Ahora, una diferencia de lo que hacían los reyes, porque los reyes entraban en caballo en lugar de burro, porque el caballo era un arma de guerra y era sinónimo de fuerza, de poder. Por eso los emperadores entraban en caballo. Las bienvenidas que se le daban, hermano, eran discursos de grandeza, de poder. En el templo adoraban a sus dioses y a los emperadores se les miraba como dioses. La gente se les rendía. Esa era la señal de la ropa. Quitaban de sus mantos y los tendían. Era una señal de sumisión, de entrega total a ese conquistador, a ese triunfante. Eso era. En cambio el Señor dijo, no, aunque yo soy Dios, es cierto, tienen que servirme porque soy Dios, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cuándo usted ha visto un tirano humilde? ¿Cuándo ha visto un tirano humilde? Todos son soberbios. Todos creen que, hermano, pueden hasta vencer a Dios, ¿verdad? Como le dijo aquel hermano, aquel exgobernador de Venezuela que ya está en el infierno, ya está en la llama ya. Así dijo. Entonces, hermano, todos aquellos que, hermano, retan a Dios, hermano, blasfemian contra Dios, hermano, esa no es señal de humildad. Esa no es señal de humildad. Ser humilde es, como dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El manso es una persona, hermano, por eso Salomón se llamaba eso, hijo de paz. Porque 40 años en el reinado de Salomón no hubo ni una guerra. Y el pueblo prosperó. Mira, al punto dice que en los tiempos de Salomón la plata era considerada como nada porque había mucho oro. Mucho oro. La gente decía, mira, hay plata. No, tengo mucho oro ahorita. No, plata ¿para qué nos sirve? ¿Me imagino? Porque era tanta la riqueza
Sin embargo, Salomón dijo: Señor, yo no quiero riquezas, lo que yo quiero es sabiduría para dirigir a este pueblo. Eso dijo. Yo sé que es difícil, Señor, dirigir un pueblo como este. Dame sabiduría, no me des riqueza, no, yo quiero sabiduría para dirigir este pueblo. Eso es lo que pidió. Él no pidió riqueza, y Dios le dio riqueza porque él no las pidió. Y ni pidió la cabeza de sus enemigos, como dijo: si me hubieras pedido la cabeza de tus enemigos, te la hubiera dado. Pero como no me lo has pedido, te voy a dar riquezas, te voy a dar sabiduría, y voy a poner en tus pies la cabeza de tus enemigos. El que se levante contra ti es hombre muerto. ¿Ve, hermano? O sea, Dios honra a los que le honran. Por eso, como le decía a los hermanos allá, ¿cómo pensamos nosotros que vamos a ganar siendo soberbios, creídos? ¿Ah? Gente que le gusta ver por sobre el hombro a los demás, los tienen de menos. Dice, mojado. Indio este. Todos venimos de los indios, por si no lo sabe. Y los que salimos blanquitos porque los de España vinieron a violar a las inditas de aquí, por eso salimos algo medio claros. No, porque el mismo elote comíamos todos, el mismo cacao comíamos todos. Pero es que ya usted no sabe que mi apellido es de sangre azul. ¿Qué sangre azul? Si trae sangre española, trae sangre de asesinos que vinieron a matar a los pobres inditos de aquí. Que no saben aquí estos mojados de Centroamérica que mi apellido es europeo. Schneider. Pues esos Schneider son los asesinos que vinieron a matar a los dueños de esta tierra, a robarle las tierras, a quitarles el oro, hermano, por calabazas. Ladrones. Imaginen nosotros, ¿por qué no vamos a creer? Es que ahora ya soy ciudadano, hermano. Sí, yo conozco indios que se les ve nopal, que no quieren hablar español. Dice, no comprende. Un momento, por favor, no comprende. Y el gran indio aquí que se les mira. Y yo, ¿cómo vamos a olvidar las raíces? ¿De dónde venimos? ¿Por qué las vamos a olvidar? Ignorancia, tontos, ignorantes los padres que no le quieren enseñar español a sus hijos. Y si se ofende, perdóneme, pero es la verdad, y tontos. Es que a mis hijos, hermano, no les gusta el español. Pues enséñenlos y aprendan. Que vale más el que sabe 2 idiomas que el que sabe 1. Y los hermanos hasta zapoteco le enseñan a sus hijos. ¡Qué bueno! Huachiclachi machi, está bien, aleluya. Él hable, le enseña el hermano. Porque eso es lo que el Señor quiere. Enseñarnos a nosotros que lo que Dios quiere, que si venimos a la casa de Dios tenemos que ser mansos y humildes, hacer misericordia con el necesitado. Que la iglesia, la palabra de Dios no es para negociar ni para estafar a nadie. Es para que aquí en la casa de Dios encontremos la paz que ni el dinero ni los placeres de este mundo nos pueden dar. Y si no, vaya y pregúntele a los millonarios. Pregúntele si son felices con sus millones. No son felices. No son felices. No son felices. Porque piden dinero para gastar en sus deleites, para ahogarse en sus borracheras, para, hermano, perderse aún más en sus orgías. Para eso lo quieren. Para eso lo quieren. No lo quieren para realmente glorificar el nombre de Dios. Entonces, hermano, fíjese, comienza el Señor, porque acuérdese, se metió a la boca del lobo. Entonces ahora lo que está haciendo es agarró de las greñas al león y le dijo: león, te me sales de aquí porque esta es mi casa. Entonces ya lo sacó, ¿verdad? Entonces ahora va a seguir el Señor haciendo cosas que ellos van a terminar por reclamar. ¡Ey! ¿Con qué autoridad usted, Señor, hace eso que está haciendo? Imagínense, hermano, a Dios le están reclamando y no saben que Dios está enfrente de ellos.
Por eso, hermano, cuando hacemos la oración, no sé si usted lo ha notado, decimos: Señor, Señor del cielo, que recibamos tu palabra como palabra del cielo y no como un pensamiento de hombre. Porque cuando recibimos la palabra de Dios en la carne, le atribuimos el mensaje al predicador. Ya, ese viejo, alguien le contó mi historia, pero está diciendo eso. Ese viejo pasmado que sabe. Y hasta caemos mal. Hasta caemos mal. No me gusta porque como grita y como nos dice, viejas aquí, viejas allá. Pues si es la verdad, son viejas. Pues yo he oído que los hermanos mexicanos con orgullo dicen: mire, esta es mi vieja. Entonces, yo me imagino que es buena la palabra, ¿verdad? Mire, esta es mi vieja, mire qué potranca, dice. Yo así lo he oído. Así, yo los he oído que dicen así. Yo no sé si la ven como potranca, quizás usted tiene buen cuerpo y por eso es potranca. Saber que la cosa es que yo he oído eso. Por eso les digo viejas, no porque las veo arrugadas, sino que las veo así como los hermanos las vean ustedes, los hermanos mexicanos, como mujeres hermosas. Pero lástima es ver a una mujer hermosa apartada de razón. Porque dice Dios en su palabra que parece un cerdo que tiene un anillo de oro en la trompa. Ya ve que a los cerdos les ponen un anillo aquí para que no anden rascando. Entonces dice: la mujer hermosa y apartada de razón es semejante a un cerdo con una argolla de oro en su trompa. Qué feo, ¿verdad? Dice: qué linda la joya, qué hermosa. Qué joya más hermosa, qué argolla de oro puro, 24 quilates. Sí, mire qué bonita la argolla. Pero la cucha está fea. La cerda está fea. Está cochina la cerda. Sí, y los hombres también, ¿verdad? No sé qué demonio les ha dicho que se ven guapos con argollas, hermano. Que lo que no saben, lo que están haciendo es identificándose que son esclavos del diablo. Porque eso es lo que le ponían a los esclavos: argollas para identificarlos que eran esclavos. El que andaba una argolla, ese es esclavo, tiene dueño. Igual, los pobrecitos allá, dice de moda, dice argolla, dice de las más grandotas, las pobres orejas las andan hasta por aquí. Y según ellos se ven guapos. Y lo peor que estas dicen que se ven guapos. Ese es lo peor. Que venga un pelón pandillero y dice: ay, qué guapo. Que venga un capo, hermano, ladrón, asesino, hermano, pero asesinos de los de verdad. Y dicen: le creo más al capo que a los gobernantes. Estúpidas esas palabras, hermano. Perdone la expresión. Solo una mujer apartada de razón puede decir eso. Y solo un hombre fuera de sus cabales, un loco, puede desear ser igual que un asesino. Deseemos parecernos a Dios en lugar de a un hombre. Anhelen parecerse a una mujer virtuosa en lugar de querer parecerse a la fulana, sutana, mengana y pelengana que sale en la televisión. Es que yo quiero una falda como la fulana, yo quiero el vestido de la mengana y de la pelengana, las chiches de la no sé quién. Anhelen ser como Dios, como la mujer de Dios, como una mujer virtuosa, que realmente se vean bellas, pero no solamente por fuera, sino por dentro también. Ya me pasé y ya se van a enojar porque ya me pasé. Y si le voy a caer mal por esto, como le digo, vaya y reclámele a Dios. Yo no tengo nada que ver con este mensaje. Yo no tengo nada que ver. Si a usted le cayó mal, le indigestó este alimento, vaya y reclámele al jefe de los cocineros allá arriba.